Cordial saludo, mi nombre es Julio César Huasca, docente del Colegio Parroquial San Luis Gonzaga. La primera pregunta dice, ¿la evaluación se puede convertir en una posibilidad? Claramente, la evaluación en sí misma es una posibilidad que le permite al docente comprender cómo se encuentran sus estudiantes respecto a los diferentes logros, eh, saberes y conocimientos en el ámbito el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el campo de las ciencias sociales. Es decir, la evaluación le permite al profesor poder analizar, estructurar, comprender los estadios del saber de sus estudiantes respecto a la cátedra o a la asignatura que tiene la posibilidad de orientar. Entonces es una posibilidad fundamental dentro de los procesos educativos que permite establecer fallas y fortalezas. La segunda pregunta, ¿cómo crees que se puede convertir en una posibilidad para mí como docente y para mis estudiantes? Pues fundamentalmente viendo en la evaluación un proceso formativo, como decía el texto propuesto en la unidad 4, una evaluación para el aprendizaje en la que se tengan en cuenta las expectativas de los estudiantes, sus presaberes, que la evaluación de verdad tenga un sentido significativo y que también tenga en cuenta el contexto de los estudiantes, porque muchas evaluaciones se plantean desde una perspectiva memorística alineada a los estándares y lineamientos curriculares que ha establecido el Estado, que a su vez responden a unas necesidades o exigencias de instituciones internacionales, de instituciones mundiales, que estandarizan el conocimiento y que no siempre tienen en cuenta esos estadios del saber en términos cualitativos, contextuales, que no siempre son homogéneos y que por todo lo contrario son heterogéneos y múltiples. Entonces, la evaluación se convierte en una posibilidad potente para las ciencias sociales, para los docentes y para los estudiantes, para poder construir un conocimiento con perspectiva social, en perspectiva colectiva, atendiendo a las necesidades, a los contextos de los estudiantes, que son diferenciales, que son disímiles y que en ocasiones pues atienden a necesidades muy urgentes, ¿no? ¿Cómo crees que se puede convertir la evaluación en una posibilidad para las ciencias sociales? De pronto tomo elementos de la segunda pregunta, y es que las ciencias sociales deben enfocarse desde un horizonte subjetivo, también cualitativo, atendiendo a esto que se llama el giro posmoderno, en el cual el sujeto, o en este caso el estudiante, también posee unos presaberes, una concepción del mundo que son muy válidos para poder construir conocimiento social con cierta objetividad. Es decir, no se trata de ver al estudiante como un recipiente al que hay que acumularle conocimiento y dejarlo listo para que responda a unas pruebas en perspectiva nacional o en perspectiva internacional, sino también visualizar y potenciar al estudiante como un agente de su propio proceso de aprendizaje, como un agente del saber. Entonces, en este caso acudimos a la perspectiva del aprendizaje significativo, pero también acudimos a la perspectiva del aprendizaje colaborativo constructivista, porque también el estudiante puede aprender de su contexto y puede aprender de sus otros compañeros, y en este caso construir un conocimiento en perspectiva social. Mis posibilidades, pues en el caso de la evaluación, digamos con una visión formativa o cualitativa, sería aprender del contexto, aprender de las realidades de los estudiantes, generar una evaluación que tenga un enfoque crítico y que no se quede únicamente en el campo memorístico o en el campo conductista, en el que se plantea una pregunta para que se conteste desde una sola perspectiva o una sola respuesta, ¿no? La idea es generar en el estudiante evaluaciones que le apunten a construir una perspectiva crítica, problematizadora de la realidad, en la que ellos puedan poner a jugar sus diferentes
dimensiones, sus diferentes habilidades y no únicamente lo memorístico que responde a un estímulo o responde a una perspectiva conductista, que hay que decir que lo memorístico y lo conductista no es que esté del todo malo. Nosotros como docentes en ocasiones tenemos que recurrir a este tipo de dimensiones de lo memorístico y lo conductista, pero no son todo, no son lo único en el campo educativo y más aún en las ciencias sociales, donde se deben construir saberes con un enfoque cualitativo, crítico, propositivo ante las realidades tan diversas que afrontan nuestros estudiantes y finalmente que afrontan diferentes regiones del país, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de ciencias sociales desde las ciudades, desde los contextos rurales, desde las regiones, y digamos que los estudiantes deben estar en toda la posibilidad de contestar desde diferentes situaciones y desde diferentes escenarios y contextos. Entonces, la evaluación formativa es fundamental para fortalecer procesos en el campo de las ciencias sociales. Muchas gracias.